pastores, amados líderes, hermanos. Hemos quedado el día de ayer en el capítulo 11. Ahora nos tocaría el capítulo 12. Continuamos con este estudio que hemos estado realizando, ¿no? De estos capítulos. Y bueno, el capítulo 12, que ya ingresamos a este capítulo. Realmente nos encontramos en un capítulo que revela muchísima tensión entre la claridad de la revelación divina y también la resistencia del corazón humano, ¿no? Hemos estado viendo a lo largo de todos estos capítulos que realmente el pueblo de Israel estaba muy rebelde, ¿no? El corazón de las personas estaba totalmente endurecido. Entonces, Dios levanta al profeta como un instrumento visible para poder hablar, ¿no? En medio de un pueblo que aunque tiene capacidad de poder percibir, poder escuchar, pero decide no hacerlo. Impactante, ¿no? Como tal vez hay gente con un corazón tan endurecido. Y tal vez hay muchas posturas con respecto a esto, ¿no? Algunas posturas que argumentan de que el corazón del hombre se endurece por decisión propia, ¿no? Es decisión de uno el poder tener un corazón endurecido. Otros argumentan de que Dios endurece el corazón y otros argumentan de que es el diablo quien endurece el corazón, ¿no? Y bueno, es un tema que tal vez a lo largo de la historia se ha estado debatiendo, pero vamos a estar viendo algunos detalles también adelante para poder ver, ¿no? Algunos detalles importantes con respecto a este estudio. Entonces, ¿podemos leer, por favor, Ezequiel 12:2? Es un versículo con el cual nosotros podemos iniciar este capítulo 12, muy importante. Amén. Por favor. Ezequiel 12:2. Dice así: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Muchas gracias, querido pastor. Entonces, realmente tenían oídos, tenían todo, ¿no? Pero ellos deciden no escuchar la voz de Dios, ¿no? Realmente esta afirmación que se hace apunta a una limitación, tal vez, no vamos a decir física, ¿no? Porque ellos tenían todos los, tal vez, eh, órganos, toda la estructura completa de su cuerpo. Sin embargo, tenían una condición espiritual que era voluntaria, ¿no? Que ellos habían decidido, a pesar de los muchos mensajes que se les había dado, ya hace mucho tiempo atrás, ellos decidieron no hacerlo, ¿no? La revelación estaba totalmente disponible para todos. Y eso también de esto también nos habla, ¿no? Este versículo tan conocido que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, es una salvación universal, ¿no? Y de igual manera, el mensaje que los profetas estaban transmitiendo al pueblo era un mensaje para cualquiera, ¿no? Que quiera tal vez escuchar y arrepentirse, era una decisión personal. Entonces, la revelación estaba disponible para todos, pero era rechazada constantemente, ¿no? Entonces, este patrón atraviesa toda la escritura, el Antiguo, Nuevo Testamento, y bueno, esto establece un principio hermenéutico fundamental, ¿no? Que el problema del ser humano no es la falta de luz, sino el rechazo a ella. Entonces, es muy importante poder comprender que
la revelación de Dios estaba dada para todos aquellos que querían escuchar, ¿no? Y recordemos que lo hacían de diferente manera, ¿no? Isaías lo había profetizado, Jeremías lo había anunciado y ahora en este capítulo 12 vemos que Ezequiel es llamado no solamente a hablar, sino a actuar, ¿no? Sus actos simbólicos expresaban justamente lo que se quería decir del mensaje que Dios le había encomendado, ¿no? Bueno, Dios le manda actuar al profeta Ezequiel y le dice, prepara tu equipaje para poder salir de noche, cubre tu rostro. Entonces, esto representaba el exilio inminente, ¿no? Ya que se iba a dar en poco tiempo y bueno, esta obediencia del profeta se convierte justamente en el mensaje, ¿no? El versículo 7 lo podemos leer, por favor, capítulo 2, el versículo 7. Licenciada, aquí, Por favor. Adelante. y yo, y yo hice así como como me fue mandado. Saqué mi equipaje de día como equipaje de cautivo y a la tarde oraré la pared a mano. Salí de noche y llevé mi equipaje sobre los hombros a la vista de ellos. Muchas gracias. Entonces, este acto de obediencia que muestra el profeta justamente es un acto de fidelidad, ¿no? Un modelo de fidelidad que trasciende la comprensión humana, tal vez, que muchas veces, ¿cómo no? Tal vez nosotros no podemos entender, pero el profeta hace como Dios le había mandado. Ahora, históricamente, el mensaje justamente apuntaba a la caída de Jerusalén, ¿no? Que ya pronto se aproximaba, ya iba a suceder. Y también apuntaba al destino del rey Sedequías, que todavía no había sucedido. Recordemos que todas estas cosas todavía no habían sucedido históricamente, ¿no? Pero que después ya lo podemos corroborar que sí sucedió, pasó todo esto, ¿no? Pero apuntaban justamente a la caída de Jerusalén y también al destino del rey Sedequías, que fue llevado cautivo a Babilonia, como ya lo hemos explicado, le sacaron los ojos, ¿no? Y todo lo que él sufre. Entonces, teológicamente revela el juicio de Dios, que no es arbitrario, sino es consecuencia de una persistente rebeldía. Lo hemos leído en versículos anteriores, ¿no? De que a causa de sus pecados, esto es recurrente, amados hermanos, ¿no? El Señor deja en claro que es a causa de sus pecados que estaba sucediendo todo esto, a causa de su orgullo, de su rebeldía, de que no querían escuchar y arrepentirse, volver sus corazones. ¿Cuántas veces el Señor les había dicho, volveos a mí, arrepiéntanse de sus malos caminos y vuelvan a mí? Pero el elemento central de este capítulo no es solamente el juicio, sino su propósito, ¿no? Y ahí justamente está revelado el propósito de Dios cuando Él dice, y de esta manera sabrán que yo soy Jehová, ¿no? Entonces, realmente el conocimiento de Dios no es solamente intelectual, sino existencial. Muchas veces es mediado por la disciplina, sí, pero es algo que nosotros tal vez tenemos que entender de que Dios quiere tener esta comunión con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es un capítulo muy importante bueno, de una manera actuada muestra el mensaje de Dios. eh, de lo que el profeta quería anunciar, ¿no? De lo que el Señor le había mandado. Este capítulo concluye confrontando una actitud peligrosa, ¿no? El escepticismo ante la demora
cómo tal vez el pueblo decía que las visiones no se iban a cumplir, a pesar de que todo ya estaba, y recordemos que ya el profeta no solamente había hecho una serie de actuaciones y de cosas que el Señor le había pedido, el ministerio profético de Ezequiel se caracterizó por todas estas cosas que eran de manera visible, ¿no? Porque recordemos que no quisieron escuchar de forma hablada, entonces de una forma actuada, el Señor les muestra o le dice al profeta Ezequiel, le dice, vas a hacer esto, les vas a mostrar, y en esta ocasión le dice, vas a hacerlo esto a la luz del día para que todos puedan ver lo que va a ser el cautiverio, cómo van a ir, van a ser llevados al cautiverio, ¿no? Entonces todos estaban viendo, ya se había acostado de un lado, del otro, había comido este pan que Dios le había hecho cocer, había racionado su agua, había sufrido de hambre en todo este tiempo, se había rapado la cabeza, la barba y todo lo que el Señor le había dicho, pero aún así el pueblo seguía con esta actitud escéptica, ¿no? Que no quería escuchar. El pueblo decía que las visiones no se iban a cumplir, no iba a llegar lo que se había anunciado. No, todavía falta, todavía no se va a cumplir. Entonces, Dios responde con contundencia al final de este capítulo, su palabra no tardará. Entonces, se afirma que la certeza del cumplimiento profético es lo que Dios ha dicho, ¿no? Se va a realizar en su tiempo perfecto, en el tiempo establecido por Dios, ¿no? Entonces, no era que estaba demorando, no era que, no, el Señor ha estado anunciando y nunca llega. Entonces, habían entrado tal vez a esa pasividad, a ese, bueno, que no solamente que no querían escuchar el mensaje, sino que ellos argumentaban que todo lo que se había anunciado no se iba a cumplir. Entonces, no era que Dios estaba demorando, estaba tardando, sino que Él estaba dándoles oportunidad, pero ellos realmente no querían escuchar. Era un pueblo rebelde, tal como le había dicho Dios al profeta Ezequiel en el capítulo 2, ¿no? En su llamamiento, le dice, es un pueblo duro, rebelde, no quieren escuchar. Y tal como Dios le había advertido a Ezequiel, pues estaba reaccionando de esta manera. Jeremías lo había sufrido mucho más, ¿no? Mucho más porque, bueno, él tal vez él estaba ahí anunciando el mensaje profético y bueno, no querían escucharle. Igual estaba sucediendo a Ezequiel, igual había sucedido a Isaías, ¿no? Pero aún así, bueno, Dios le ordena a Ezequiel, aunque no te escuchen, tú tienes que seguir hablando el mensaje que yo te voy a dar, ¿no? Muy importante este capítulo 12 que nos muestra, ¿no? De que Dios tiene misericordia y bueno, de una u otra manera quería hacer entender a su pueblo que el mensaje se iba a cumplir, ¿no? Muy bien, el capítulo 3, ay, perdón, sí, el capítulo 13 justamente habla acerca del peligro del falso profetismo. Ya lo hemos visto también, falsos profetas en el libro de Jeremías, ¿no? Que estos falsos profetas, profetizas, son denunciados por engañar al pueblo con mensajes de paz cuando no había paz. Le había sucedido esto también al profeta Jeremías, pero aquí en este capítulo de Ezequiel 13 se introduce una de las confrontaciones más fuertes del libro, justamente la denuncia contra estos falsos profetas, ¿no? De que nos muestra de que este capítulo, bueno, es muy relevante para nuestros contextos, para nuestro contexto contemporáneo, que en su momento también ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, Dios ordena profetizar
contra aquellos que profetizan de su propio corazón, lo que sentían, lo que querían. Obviamente todos querían paz, pero no había paz, esa era la realidad. A eso les había conducido sus pecados, ¿no? Y bueno, ellos profetizaban de su propio corazón. Podemos leer el versículo 2 y alguien, por favor, también que lea el versículo 10 que está ahí en pantalla. Amén, licenciada. Gracias. Amén, licenciada. Capítulo 3, verso 2 dice, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que Capítulo profetizan. 13, ¿no? Capítulo 13. Capítulo 13, Sí, capítulo 13, verso 2. perdón, adelante, adelante. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetiza y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd la palabra de Jehová. Palabra del Señor. Muchas gracias. Y el versículo 10. Buenas noches, licenciada. ¿Puedo? Por favor, adelante. Así dice la palabra de Dios. Si por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Palabra de Dios. Muchas gracias. Entonces, estas advertencias, ¿no? Les da el profeta Ezequiel estos mensajes a estos profetas que realmente estaban dando estos mensajes con un criterio personal. No venía de parte de Dios, no era palabra de Dios, ¿no? Entonces, el origen del mensaje define justamente su autoridad. No todo discurso religioso proviene de Dios y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No todo lo que nos dicen es palabra de Dios. Nosotros tenemos que corroborar por medio de las escrituras, por medio de la palabra de Dios, que si realmente es correcto, es cierto, ¿no? Por eso nosotros tenemos que profundizar, escudriñad las escrituras, dice, ¿no? Porque en ella tenéis, en ellas vamos a encontrar la salvación y vida eterna. Entonces, es muy importante que también en nuestros tiempos podamos, ¿no? Filtrar todo mensaje. En ese tiempo, la gente no estaba filtrando el mensaje, estaba escuchando lo que querían escuchar. Y estos profetas estaban diciendo lo que ellos querían que ocurra, pero no era realmente palabra de Dios. Entonces, estos falsos profetas justamente son descritos como aquellos que siguen su propio espíritu y nada han visto. Confunden emoción con revelación. Ay, yo estoy sintiendo, yo estoy en ese momento, estoy recibiendo, pero es una emoción, no viene de parte de Dios. Ese deseo confunde con la verdad de Cristo, ¿no? Entonces, ese fenómeno no es solamente exclusivo de una época, sino que atraviesa la historia hasta nuestros tiempos, ¿no? Entonces, una de las imágenes más poderosas de este capítulo es justamente en el versículo 10 que hemos visto, ¿no? El muro recubierto con lodo suelto, ¿no? Sus muros parecen de piedra, es como una pared, dice aquí, como una pared de piedra que está siendo recubierta con lodo, dice la versión Reina Valera, y en esta versión que yo tengo dice el versículo 10 dice, todo esto le sucederá por haber engañado a mi pueblo, por haberle asegurado que todo estaba bien, cuando en realidad todo estaba mal. Sus mentiras son como una pared de piedras pegadas con yeso, ¿no? Obviamente, todo esto se cae, no tiene un fundamento sólido. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos analizar. Estos profetas construyen una falsa seguridad espiritual, ¿no? Declarando paz donde no había paz. Y esta crítica resuena justamente en Jeremías 6:14, ¿no? Plantea un principio serio, el mensaje que evita confrontar el pecado
no es fiel a Dios, ¿no? Tal vez muchas veces hemos escuchado mensajes para que no se ofendan, para que sigan asistiendo, para que no se enojen, ¿no? Pero todas estos mensajes que evitan confrontar el pecado no vienen de Dios, ¿no? Y justamente el juicio anunciado revela que toda construcción espiritual sin fundamento iba a caer, ¿no? Entonces, esto conecta con la enseñanza de Jesús en Mateo 7 sobre edificar sobre la roca. No podemos edificar sobre arena, sobre algo que tal vez no tiene ese fundamento sólido. Tenemos que edificar sobre la roca. Entonces, este capítulo también advierte sobre la manipulación espiritual, que en estos tiempos, bueno, podemos ver muchísimo, ¿no? La manipulación espiritual, ¿no? Si tú haces esto, uy, Dios te va a castigar, ¿no? Muchas veces hemos escuchado jueces y bueno, hay muchas cosas que no vienen de Dios. No estoy generalizando por si acaso, ¿no? Hay muchas cosas que tal vez el Señor le dará a sus siervos, no sé, cada uno tiene la relación con el Señor, ¿no? Pero se ha visto en este tiempo este abuso de poder, ¿no? Este abuso de que, yo soy el pastor y ustedes, bueno, hay mucha manipulación, ¿no? Espiritual, emocional y todo eso. Entonces, incluso tal vez mediante prácticas que tal vez opinan que que hay personas que en lugar de liberarlas, se les oprime, ¿no? Entonces, el énfasis es claro en este capítulo. Dios está en contra de todo liderazgo que distorsiona la verdad, ¿no? Y explota la fe del pueblo. Entonces, es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. En ese tiempo estaba sucediendo y bueno, también en nuestros tiempos examinar, ¿no? El mensaje em, que tal vez muchas veces hemos recibido y que nosotros podamos ser sabios. El que es falto de sabiduría, dice la palabra, pídasela a Dios que él dará, ¿no? En abundancia. Entonces, si hay muchas cosas que tal vez no podemos entender o hay muchas cosas que tal vez se nos hace difícil, podemos hablarle al Señor, pedirle al Señor que Él pueda ayudarnos a entender, ¿no? Lo que es correcto. Tal vez alguien quiere argumentar o dar alguna opinión o continuamos, amados hermanos. Muy bien, el capítulo 14 habla de la idolatría del corazón, ¿no? En el capítulo 14, el enfoque ya se traslada del falso profeta al corazón del oyente, ¿no? Ya no habla de los líderes, de los profetas, falsos profetas que estaban en ese tiempo, sino ya habla del corazón, ¿no? De las personas que estaban recibiendo el mensaje. Los ancianos de Israel em, vienen a consultar a Dios, pero el problema es revelado de inmediato en el versículo 3, capítulo 14, versículo 3. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Amén. 14:3. Buenas noches, licenciada Pastores. 14:3 dice: Hijo de hombres, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Muchas Amén. gracias. Entonces, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, ¿no? En otras palabras, Dios les estaba diciendo, ¿para qué vienen? ¿Cómo vienen a mí estos hipócritas? Vienen a mí a consultarme y sus ídolos están ahí primero, ¿no? Entonces,
Aquí se introduce una dimensión mucho más profunda de la idolatría, ¿no? Ya no se trata solamente de imágenes externas, sino ya de prioridades internas. Ahora, muchas veces se piensa que solamente la idolatría solamente es algo, por ejemplo, no, yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes, no tengo yesos, estucos, nada de eso yo, ¿no? Pero, sin embargo, ¿cómo están nuestras prioridades? Todo lo que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón, amados hermanos, es idolatría, ¿no? Porque le estamos quitando ese lugar que le corresponde a Dios y estamos poniendo otras cosas. Entonces, realmente esto ya venía de prioridades más internas, ¿no? Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestro corazón ya es un ídolo. Entonces Dios declara que responderá conforme a la condición del corazón de las personas, ¿no? Que establece un principio espiritual muy delicado. No todos buscan a Dios con sinceridad. Algunos tal vez buscan validación, otros buscan sus propios deseos, otros buscan a Dios por conveniencia, ¿no? Buscan, tal vez, yo he visto muchas personas que se acercan a Dios buscando un milagro. Tienen el milagro, se apartan de Dios. No tienen el milagro, no, Dios no es bueno, ha permitido que me pase esto, ¿no? Y bueno, están buscando a Dios por conveniencia, pensando tal vez que es su hada madrina y que le va a conceder todos los deseos, ¿no? Pero realmente Dios actúa de una manera soberana. Entonces, este capítulo también introduce una enseñanza fuerte sobre la responsabilidad individual. Aunque tal vez Noé, Daniel, Job estuvieran presentes, solo ellos se salvarían por su justicia. El versículo 14 lo menciona, ¿no? Tal vez podemos leer el versículo 14 del capítulo 14 también. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Sí, buenas noches, Rufus. Muy bien. Buenas noches, licenciada. Compañeros, buenas noches. Ezequiel 14:14. Si estuviesen en medio de ellos estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Muchas gracias. Entonces, esto enfatiza justamente que la relación con Dios no es heredada, no es colectiva, no es, bueno, si mis padres son creyentes, son pastores, yo he heredado esa salvación, yo por ende también soy cristiano por tradición, por familia, por herencia religiosa, entonces, bueno, yo ya soy salvo, ¿no? Pero en realidad, eh, la salvación es personal, ¿no? Y bueno, realmente es algo impactante, ¿no? Cómo nosotros podemos, debemos esforzarnos, ¿no? Para que también los frutos sean evidentes en nuestra vida. Ahora, con esto no quiero decir, tal vez alguien lo va a tomar, de que la salvación no es por obras, como lo dice Gálatas, ¿no? No es por obras, pero sí las obras son consecuencia y son testimonio de que, bueno, nosotros ya tenemos al Señor en nuestro corazón, ¿no? Y bueno, es algo que también nosotros tenemos que obedecer la ley de Dios, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien, entonces en este capítulo también se presentan algunos juicios divinos, ¿no? Espada, hambre, fieras, pestilencia,
como expresiones del quebrantamiento de una sociedad que ha... Pastor, justo José está con su micrófono activado. Gracias. Entonces, una sociedad que ha rechazado a Dios y las consecuencias de todas estas acciones, bueno, vienen, ¿no? Toda esta hambre que ya había sido también anunciada. Entonces, incluso aquí aparece el concepto del remanente. Y esto reafirma que la gracia siempre preserva, ¿no? Preserva un testimonio fiel, ¿no? Siempre va a haber un remanente fiel, van a haber personas que a pesar de todas las cosas, que todos se han corrompido, como Daniel, ¿no? Yo no me voy a contaminar. Él propuso en su corazón y me encanta el libro de Daniel, ¿no? Como este joven fue fiel en un lugar tan idólatra, tan pagano, de igual manera, ¿no? Muchas personas, bueno, no muchas, no voy a decir que todo el pueblo, ¿no? Pero siempre hay un remanente fiel, ¿no? Que se mantiene fiel y firme a- al- a- en obediencia a Dios. Impactante. El capítulo 15, amados hermanos, justamente habla acerca de la parábola de la vid, ¿no? La vid sin fruto. Bueno, este capítulo 15 utiliza una metáfora breve, parábola, metáfora, ¿no? Muy breve, pero profundamente significativa, que es la vid, ¿no? Y a diferencia de otros árboles que tal vez nosotros podemos mencionar, pero la vid no tiene valor en su madera, ¿no? Es decir, o sea, su propósito es exclusivamente dar fruto. Sus frutos son los que tal vez destacan esta planta, ¿no? Entonces, si no tiene fruto, si no da fruto, no sirve para tal vez para construcción o para algún otro uso, ¿no? Prácticamente no sirve. Entonces, solamente puede ser quemada. Entonces, esta imagen justamente refleja la identidad de Israel como pueblo escogido, ¿no? De que no fueron elegidos por su grandeza, sino para poder cumplir un propósito. Y ese propósito era el de poder dar fruto, ese fruto que refleje la gloria de Dios. Ahora, el fracaso en poder cumplir este propósito justamente conduce al juicio de Dios, ¿no? Y bueno, el principio trasciende a Israel y alcanza a toda la comunidad de fe hasta nuestros tiempos, ¿no? Esta elección divina implica la responsabilidad. Y bueno, este concepto se conecta también con Juan 15, ¿no? Juan 15, el que permanece en mí, ese da fruto, da mucho fruto, dice, ¿no? Entonces, realmente justamente este capítulo, justamente el capítulo 15 de Ezequiel, conecta muy bien con Juan 15 también, ¿no? El capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, ¿no? Y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Entonces, allí se revela que el fruto no es producto del esfuerzo humano, es la permanencia en Dios, no porque yo sea capaz de dar fruto, no porque yo sea, no sé, autosuficiente o pueda o tenga poderes para poder dar este fruto, no, es producto de la permanencia en Dios, la obediencia a Dios, ¿no? Entonces, si permanecen en mí, entonces llevan fruto, ¿no? Pero el pueblo de Israel se había apartado, no había permanecido. Entonces, obviamente no tenían los frutos, ¿no? Que se necesitaban. Entonces, esa era la condición del pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, la vid, si no da fruto, es buena solamente para ser quemada.
impactante. Y bueno, el capítulo 16 también, Ezequiel 16 es uno de los capítulos más extensos y bueno, teológicamente también intensos, ¿no? De este libro de Ezequiel, porque presenta una alegoría muy impactante sobre la relación entre Dios y Jerusalén, ¿no? Ahí se describe el origen de Jerusalén como el de una niña abandonada. Bueno, podemos leer el versículo 6, por favor, ¿alguien lo puede leer? Capítulo 16, versículo 6, por favor. Amén. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Muchas gracias. Voy a leer en esta versión. Dice, yo pasaba por ahí y la vi en el suelo, revolcándose en su propia sangre. Parecía una niña abandonada. Pensé que merecía una oportunidad. Y el versículo 7 dice, y la ayudé a crecer. La ciudad creció. Fue como ver a la niña convertirse en una joven muy hermosa. Le crecieron los pechos y le salió el vello de mujer. Aún así, estaba totalmente desnuda, ¿no? Entonces, realmente, bueno, en la versión Reina Valera, no sé si tal vez lo pueden leer hasta el versículo 7. ¿Alguien lo puede leer? Bien, puedo continuar el 7. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Muy impactante, ¿no? Cómo realmente la compara, es realmente muy profundo, ¿no? Una niña que estaba ahí abandonada, despreciada, sin valor, pero él pasa, la ve y dice, vive, ¿no? Él la recogió, él fue un acto de gracia, mostró su gracia, le da vida donde tal vez no había esperanza, ¿no? Pero con el tiempo Dios bueno, esta niña dice, creció, es embellecida, se levanta. Y bueno, esta niña representaba justamente a Jerusalén, ¿no? Entonces, el drama del capítulo justamente radica en la respuesta del pueblo. En lugar de fidelidad, hay infidelidad. A pesar de que era una niña abandonada y estaba revolcándose, sucia, desnuda, el Señor la recoge, le ayuda y todo eso, pero después, en vez de ser agradecida y demostrar fidelidad, hay infidelidad. La bendición se convierte en ocasión de orgullo, el privilegio en causa de corrupción, de pecado, de idolatría. Entonces, justamente en este capítulo, la idolatría es descrita como adulterio espiritual, ¿no? Esta imagen, tal vez, aunque es fuerte, busca transmitir justamente la gravedad de abandonar a Dios después de haber experimentado su gracia, ¿no? Y bueno, ¿cómo nosotros podemos recordar, ¿no? El Señor nos encontró también en un estado deplorable, ¿no? En un estado tal vez en el que, bueno, tal vez muchos podrían decir, yo he nacido en una cuna cristiana, pero de todas maneras el Señor con su gracia nos ha alcanzado. Y bueno, este capítulo, a pesar de todo, no termina en juicio, amados hermanos, sino a pesar de la infidelidad, a pesar de la corrupción, a pesar de todas las cosas que se estaban viendo, Dios promete una restauración. Dios establece su pacto eterno. Y justamente esto revela una verdad central, ¿no? Muy importante, que la gracia de Dios es mayor que la infidelidad humana.
Es algo muy profundo, ¿no? Y muy debatido también, pero que nosotros podemos entender, ¿no? En toda esta historia del pueblo de Israel, no se trata de justificar el pecado, sino de poder mostrar que la última palabra de Dios no es la destrucción, sino la redención, la restauración de un corazón arrepentido y transformado. No había redención ni salvación para aquellos que permanecían en sus pecados, por si acaso, ¿no? Valga la aclaración. Porque Dios dice, a los que permanezcan, justamente lo hemos leído en capítulos anteriores, a los que permanezcan en su pecado, bueno, estos van a ser destruidos. Pero a los que tienen ese corazón nuevo, esa transformación nueva, justamente estaba en el capítulo 11, si no me equivoco, ¿no? Y yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Pero a los que sigan adorando a esos ídolos odiosos y no se aparten de sus repugnantes maldades, yo les pediré cuentas de su conducta. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra, ¿no? Entonces, realmente Dios quería que haya esta transformación. Ese era el objetivo de todo, de todo este trato que estaba teniendo con el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí, hasta el capítulo 16, amados hermanos, observamos un patrón claro, ¿no? Dios habla con claridad, el ser humano resiste, no quiere escuchar, no quiere seguir los caminos de Dios, el juicio se hace necesario, pero la gracia nunca desaparece. Es un patrón que lo hemos visto también en el libro de Isaías, de Jeremías y ahora también, ¿no? Se establece este patrón. Habla con claridad, da el mensaje por medio de sus profetas. La gente no quiere escuchar, tienen que pasar por este tiempo de juicio, pero hay una promesa futura de restauración. Entonces, Ezequiel nos muestra justamente que el problema más profundo no es externo, sino interno. El corazón humano tiene que ser transformado. El corazón humano tiene que ser renovado. Les daré un corazón de carne y no de piedra. Ese corazón tiene que ser renovado y transformado, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo también nos revela que Dios no abandona su propósito, sino que aún en medio del juicio sigue formando un pueblo, preservando un remanente y anunciando restauración. Que el mayor juicio no es la destrucción externa, sino un corazón que teniendo a Dios decide reemplazarlo, decide poner otra cosa en lugar de un Cristo vivo, de un Cristo amoroso, soberano, pero que también es fuego consumidor, ¿no? Como lo dice la palabra. Entonces, realmente en todo este círculo estaba involucrado el pueblo de Israel, ¿no? Que ya lo hemos visto, un círculo vicioso en pecados y también un patrón que se sigue a través de la historia, ¿no? De que Dios al final no termina con juicio, sino con una restauración, pero que seguía un orden, ¿no? En toda la eh, en todo este proceso de restauración. Muy bien, continuamos, amados hermanos. Tal vez hay alguno que quiere decir algo. Continuamos con el capítulo 17. Muy bien, continuamos entonces con los capítulos 17 en adelante. Bueno, este capítulo 17
habla acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Y la responsabilidad humana. Em, Al entrar a este capítulo 17, encontramos un recurso pedagógico, ¿no? Que es muy significativo, que es la parábola justamente, ¿no? Dios, bueno, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, recordemos que Él usó muchos recursos, ¿no? Fue el mejor maestro. Él usó diferentes recursos para poder llegar a las personas. Ahora, lo vemos también en el Antiguo Testamento, justamente en este trato con su pueblo. Dios utiliza una alegoría en ese capítulo para poder despertar en el oyente no solamente la comprensión, sino la reflexión activa. No entrega el mensaje de una manera superficial para que ellos puedan escuchar y bueno, sino que ellos puedan escudriñar, puedan reflexionar, puedan meditar. Por eso una y otra vez les dice, mediten en sus caminos, ¿no? Entonces, hay aquí una parábola de las dos águilas y la vid que justamente se describe, ¿no? En un lenguaje simbólico en el capítulo 17. Entonces, la realidad política y espiritual de Judá, que la primera águila representa justamente a Babilonia, ¿no? En el capítulo 17, la vid y las dos águilas, y la primera águila representaba a Babilonia, que toma el cedro, ¿no? La casa real y establece un gobierno bajo su autoridad. La vid plantada en buena tierra tenía todo para poder prosperar, para poder dar fruto, para poder ser una planta que sea pues buena, ¿no? Tenía todo para poder prosperar. Sin embargo, aparece una segunda águila, que era el símbolo de Egipto, recuerdan ustedes, ¿verdad? Egipto. Y bueno, hacía que la vid extienda, ¿no? Sus raíces. Y bueno, este acto representa la decisión de Judá de poder buscar apoyo fuera de la voluntad de Dios. Recordemos que el pueblo de la nación de Judá, el pueblo de Israel, Dios les había dicho que se sometan al yugo de Babilonia, pero ¿qué hicieron ellos? Huyeron a Egipto, ¿no? Entonces, aquí emerge un principio fundamental. La infidelidad no siempre es abandono total. Muchas veces es desvío de la confianza que tenemos que tener en Dios, ¿no? Ellos no podían confiar en el Señor a plenitud. Entonces, Judá no dejó de existir como pueblo de Dios, pero dejó de depender de Dios. A pesar de que Dios les había estado guardando en todo el tiempo, ya lo hemos repetido muchas veces, pero ellos no dependieron, no confiaron plenamente en el Señor. Entonces, el rey Sedequías rompe su pacto con Babilonia y bueno, ignora que ese pacto estaba en última instancia, ¿no? Bajo la soberanía de Dios. Dios lo había establecido así. Babilonia era un instrumento puesto por el Señor, era un instrumento de Dios, ¿no? Que Él había determinado de esa manera. Entonces, tal vez esto introduce a una tensión teológica muy importante, amados hermanos, que aunque las decisiones humanas son reales, pero Dios sigue gobernando la historia, ¿no? Y bueno, el resultado es claro, de que esa vid se iba a secar y bueno, nos enseña que las decisiones equivocadas tienen consecuencias inevitables, ¿no? Y bueno, nuevamente este capítulo no termina en juicio. Es impresionante ver, ¿no? Que Dios manda o bueno, declara que iba a haber un juicio, ¿no? Pero no termina en juicio, sino que
bueno, podemos ver que Dios introduce una promesa, que Él mismo tomará un renuevo y lo plantará en un monte alto. Y bueno, esta imagen justamente apunta hacia una restauración futura, ¿no? Y bueno, también apunta a una referencia mesiánica. Y bueno, este capítulo 17 sostiene dos verdades que deben mantenerse también en equilibrio, ¿no? Dios es soberano, pero el ser humano también es responsable. Muy debatido este punto que ya lo mencionaba anteriormente, pero vemos también, ¿no? La responsabilidad individual. No todo es culpa de Dios, no todo es tal vez, no, no quiero decir alguna palabra dura, pero también nosotros como personas también, ¿no? Muchas veces podemos decidir y tomar decisiones. Justamente esto nos introduce al capítulo 18. Capítulo 18 justamente enfatiza la responsabilidad personal, declarando que el alma que peca, esa iba a morir. Marca un punto clave en la teología del Antiguo Testamento, amados hermanos, ¿no? Aquí se confronta un pensamiento tal vez popular, que tal vez muchas veces lo hemos escuchado, que los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Tal vez ustedes lo han escuchado, ¿no? Pero este proverbio refleja justamente una mentalidad de victimización. A los padres eran así, los hijos también ya han heredado estos patrones, todas estas costumbres, ¿no? Una victimización espiritual, donde la responsabilidad se desplazaba hacia generaciones anteriores. Por culpa de mi padre soy así. Por culpa de la crianza de mi madre, ahora yo tengo que actuar de esta manera, ¿no? Pero Dios responde con claridad en el capítulo 18, versículo 4. ¿Alguien, por favor, lo puede leer? Sí, buenas noches. Dice así, 18:4. He aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Muchas gracias, querido pastor. Entonces, Dios responde con claridad, ¿no? El alma que peca, esa morirá. Ahora, hay una controversia muy grande en esto, porque hay también otros versículos que dicen que, bueno, vamos a llegar a ese versículo y ahí vamos a un poquito discutir, ¿ya? Pero bueno, este versículo en ese capítulo, el capítulo 18, justamente, establece de manera contundente la doctrina de la responsabilidad individual, ¿no? Cada persona es responsable delante de Dios de sus propias decisiones. Y justamente aquí hay algo que yo les quiero plantear a ustedes. Dice, cada persona, bueno, es responsable de su conducta. Ahora, ¿por qué hubo gente en este periodo, como por ejemplo Jeremías, Isaías, ¿no? Que según la tradición judía, Isaías murió aserrado, Jeremías murió apedreado, ¿no? Y bueno, ¿por qué hubo gente y también había un remanente fiel que tuvo que sufrir todo esto? ¿Consecuencias de sus pecados? ¿O por qué sucedió todo esto, amados hermanos? Realmente ellos estaban pagando por pecados grupales. Aquí se hace tal vez una selección, ¿no? Responsabilidad individual, pero también había un castigo
general. ¿Cómo podemos explicar esto? A ver, quisiera escucharles a ustedes. Este versículo tal vez contradice. Leeremos, por favor, el versículo 20. Y alguien que busque el capítulo 21:13 y Éxodo 20:25, por favor. El versículo 20, ¿puedo leer, licenciada? Por favor, 20, perdón. No, he dicho, sí, 18:20, ¿no? Sí, adelante, por favor. Bueno, dice de esta manera, el 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío, la impiedad del impío será sobre él. Eso dice la palabra. Muchas gracias. Ahora, alguien, por favor, que lea Ezequiel 21:13 y otra persona Éxodo 25, por favor. Amén. 21:13 dice la palabra, porque está probado, y que si la espada desprecia aún al cetro, él no será más, dice Jehová Señor. 21:13. Sí. Ya, a ver, en esta versión dice, bueno, sí, en esta versión está unida, ¿no? Unidos los versículos. Les juro que será así, dice. Pero tú, Ezequiel, da este mensaje de mi parte, que hiera la espada, que mate y vuelva a matar, que todos tiemblen de miedo, los tengo acorralados. Por todas partes he puesto la espada asesina, pulida está para deslumbrar, afilada está para matar, ¿no? Entonces, bueno, aquí refiere justamente consecuencias, ¿no? De los pecados. Leemos, por favor, Éxodo 25. Amén. Éxodo 25 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Muchas gracias. Entonces, en Ezequiel 21:13 justamente parece, ¿no? Hablar de o sugerir que las consecuencias de los pecados de los padres pueden afectar a las generaciones futuras. Entonces, y también en Éxodo 25, ¿no? Dice, eh, les, ¿cómo dice? Visita la maldad. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo podemos nosotros unir los hilos y hablar acerca de una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad colectiva, grupal o parental? ¿Cómo podemos explicar esto? A ver, alguno que pueda participar. Vemos también, por ejemplo, otro caso, ¿no? Otro ejemplo de David. Sus hijos son los que sufren las consecuencias de los pecados de David, como por ejemplo el caso de Amón, Absalón, Adonías, ¿no? Que sufren
las consecuencias de las malas decisiones de su padre. Vemos otro ejemplo también, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tal vez explicar esto? A ver, ¿alguno quiere participar? Adelante, por favor. Hermano Juan Carlos. Y buenas noches, licenciada, y a todos mis compañeros y compañeras. Cuando leemos, por ejemplo, Éxodo 25, visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación, dice. Y el 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, en el libro de Reyes y de Crónicas vemos que el rey que estaba, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, por ejemplo. Luego muere y su hijo sube al trono y dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Otras veces el padre hace lo malo y sube el hijo, hace igual lo malo. Otras veces el padre hace lo bueno, el hijo hace lo malo. O sea, ahí vemos que es una decisión personal. Ahora, cuando dice Ezequiel 18, la pregunta del versículo 19, y si dijerais, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Es la pregunta. Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. Ahí está la claridad. Yo puedo ser un hijo de Dios fiel y mis hijos pueden ser también fieles a Dios. Pero mis hijos también pueden ser infieles o al revés. Yo puedo ser infiel y mis hijos fieles. ¿Pero por qué? Dice, porque cada uno hace lo que decide hacer. Y ahí hemos leído más adelante donde dice, no, si el malo, yo le digo, vas a morir, y el malo se arrepiente de sus pecados y hace la justicia para vivir, ¿por qué lo van a matar? Y también dice, si el justo, confiado en sus justicias, hace lo malo, no le voy a tomar en cuenta sus justicias, por su pecado con que prevaleció va a morir, dice el Señor. Pregunta, ¿no es recto el camino de Jehová? Ustedes son los torcidos, dice, a la casa de Israel. Entonces, creo que queda muy claro que debemos razonar de causa y efecto. Entonces, eso a los niños se puede enseñar. Es decir, tú haces lo malo, vas a cosechar lo malo, nunca vas a cosechar lo bueno. Y si yo hago lo malo, tú haces el bien, tú vas a cosechar lo bueno. Entonces, de esa manera Dios dice, cada uno es responsable ante los ojos del Señor, porque a cada uno dice que va a juzgar. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Adelante, por favor, Pastor José. Buenas noches. Pareciera ser contradictorio cuando la Biblia dice en 18:4, y aquí todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La pregunta era entonces, ¿cómo es que Jeremías, Isaías muere martirizado y aserrado? ¿No es cierto? Jeremías perseguido y muerto por su propio pueblo. Entonces, ¿cómo sacar una conclusión de esto? Muchos dicen que en la Biblia hay errores, ¿no es cierto? Pero no es así. Creo que esto significa que no murieron por su culpa, sino en el caso de Isaías y Jeremías, que son profetas de Dios, sino que fueron víctimas de la injusticia humana por anunciar la palabra, las advertencias de Dios que Dios había enviado a su pueblo mediante ellos. Repito, creo que esos dos profetas han sido víctimas de la injusticia humana. Gracias, licenciado. Muy bien, muchísimas gracias, Pastor. ¿Alguien más tal vez que quisiera participar con respecto a esto? Adelante, por favor, Pastora Victoria. Sí, amén. Bueno, pareciera, ¿no? Que hubiera una contradicción, hasta ahorita me ponía a analizar, pero leyendo bien esta parte de Éxodo 25, cuando dice, yo soy Jehová, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, dice, ¿no? Tal vez aclarando esto porque da a entender que cuando un padre, digamos que es alcohólico, eso va a influenciar en los hijos mientras él no conozca al Señor,
los hijos pueden replicar esa conducta de ese padre y pueden, o sea, esa podría considerar como una maldición, ¿no? De parte del papá. ¿Por qué? Porque no se han convertido al Señor, o sea, ellos no conocen y pareciera que esas consecuencias las están arrastrando los hijos. Y este pasaje nos dice, ¿no? Visito la maldad de los que me aborrecen. En cambio, en Ezequiel nos está hablando, yo lo puedo entender, ¿no? Que está hablando que cada uno va a llevar su pecado. Dice, el padre no llevará, ni el padre llevará el pecado del hijo, dice, ¿no? Entonces se puede entender que es distinto cuando uno conoce al Señor eh, y hace, como dice en Deuteronomio también 28, obedece al Señor, más bien las bendiciones alcanzarán, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo ver en estos dos pasajes que, que, que me está mencionando, ¿no? Cuando uno está en pecado, sí puede el hijo transmitir, o sea, puede llevar estas maldiciones de parte del padre o hasta la cuarta generación, como menciona la palabra del Señor. Eso quería comentar, licenciada. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguno más o cerramos aquí? Muy bien, entonces justamente, amados hermanos, esto no implica una culpabilidad transferida, ¿no? Sino refleja cómo las malas decisiones de una generación pueden afectar las siguientes, pero es la persona la que es responsable de sus propias acciones ante Dios, ¿no? Yo continúo, me afecta. Evidentemente, mis padres han hecho esto, han seguido estas tradiciones, pero yo soy la que decido, ¿no? Entonces, es algo que nosotros podemos tomar en cuenta con respecto a estos versículos, que es muy importante que nosotros aprendamos tal vez a defender, ¿no? Y que podamos también saberlo explicar para que si en algún momento tal vez nos hacen esta pregunta o eh, nos no sé, hay alguna persona que nos pregunta con respecto a esto, entonces nosotros podamos responder con claridad. La persona es responsable de sus propias acciones, ¿no? Esto lo deja muy claro el Señor. Ahora, ¿por qué muchos sufrieron? Jeremías, Isaías, como lo decía, sufrieron porque era un juicio colectivo, ¿no? Ellos estuvieron guardados, evidentemente estaban guardados por el Señor, pero era un juicio colectivo a consecuencia de sus pecados, pero no era sobre la salvación. No quiere decir que, bueno, Isaías, Jeremías murieron y bueno, en cambio, este otro versículo, el alma que pecare, esa morirá. Evidentemente, los profetas de Dios y el remanente que se mantuvo fiel no murieron, pero no murieron espiritualmente, ¿no? Ellos tenían esa salvación, esa esperanza de restauración, ¿no? Entonces, justamente este capítulo establece una manera contundente, ¿no? De esta doctrina de responsabilidad individual. Entonces, cada persona es responsable delante de Dios, ¿no? De sus propias acciones. Y bueno, esto justamente presenta tres casos: un padre justo, un hijo impío, un nieto que vuelve a la justicia, ¿no? Entonces, el mensaje es claro: la condición espiritual no se hereda mecánicamente, se decide, ¿no? Hermano Juan Carlos. Sí, licenciada, tengo una pregunta, por favor. Usted mencionaba que los profetas han estado, digamos, dentro de este conflicto que era de todo el pueblo. Pero la pregunta que surge es la siguiente. Los babilonios que llevaron al cautiverio al pueblo, ¿acaso mataron a alguno de los profetas, sea a Jeremías, a Ezequiel o a los que estaban ahí? Creo que también estaba Zacarías. ¿Ocurrió eso, licenciada? ¿Algún texto bíblico que indique que los babilonios en la conquista mataron a uno de ellos?
porque si no lo hicieron, entonces no han pagado con el pueblo, porque ellos no eran parte de eso. Esa es mi pregunta, licenciada, por favor. Sí, no hay registros de que hayan muerto. Más bien yo lo decía no hace un momento, según la tradición judía, porque no está tampoco en la Biblia, según la tradición judía, menciona, ¿no? que Isaías murió aserrado por el rey Manasés, que Jeremías murió apedreado en Egipto, no en Babilonia. Eh, entonces, vemos, ¿no? Que, bueno, los profetas no murieron bajo, tal vez, el imperio babilónico, ¿no? Sin embargo, sufrieron, a ese punto quería llegar, ¿no? Sufrieron, pero sufrieron no a consecuencia de sus pecados, sino a consecuencia de todo lo que estaba, tal vez, atravesando en ese tiempo el pueblo, ¿no? de Israel, y bueno, todo lo que estaba pasando el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, los babilonios fueron un instrumento del juicio de Dios, pero no los principales perseguidores de los profetas, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, hermano Juan Carlos. Ya, licenciada, entonces, quiere decir que si, digamos, estaba Ezequiel fuera, Jeremías fuera de todo este problema y no hubieran sido llamados para ser profetas y hubieran mantenido su fidelidad a Dios, entonces hubiera sido otra la historia de ellos. Pero a causa de que eran atalayas, entonces estuvieron sufriendo dentro de todo eso, vieron todo eso, pero no les llegó ese juicio, ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque en Segunda Crónicas 36 dice, termina ese capítulo diciendo, en vano mandó profetas, en vano mandó sus siervos, no hicieron caso, y dice, finalmente ya no hubo remedio, entonces viene el juicio del exilio. Entonces, otra vez, ¿no? El alma que pecar, esa morirá. Si bien nosotros vamos a ser llamados tal vez hasta el martirio por causa de Cristo, pero no será porque hemos pecado, vamos a morir en el martirio, digamos, ¿no? Porque hay también alguna vez escuché a algún cristiano por ahí que decía, ¿no? Deja de pecar, pues, no sigas pecando para que así ya no te vaya tan mal. Y alguien también me dijo, en mi iglesia me dijeron así, hermano, mira, no tengo la culpa de esto, pero me dijeron, ya, pues, ya no peques, así, arrepentirte, así. Hay ese concepto también, licenciada, de que uno siempre hace lo malo y paga lo malo, y nunca que, por ser justo, le pasa cosas malas, licenciada. Eso es muy cierto, ¿no? De que muchas veces, por ejemplo, hay una enfermedad y te apuntan y dicen es espiritual, como lo hablábamos, ¿no? Acerca, por ejemplo, de la depresión, es espiritual, estás en pecado, como le dijeron a Job también, ¿no? Arrepiéntete, estás en pecado, pero no siempre tal vez el sufrimiento, el dolor, las enfermedades vienen a causa del pecado. Hay diferentes. Por ejemplo, cuando Jesús sanó a diferentes personas, él dijo, esto no es esta enfermedad. Le preguntaron, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y él dijo, ninguno. Esta enfermedad esto sucedió para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, bueno, eso también es muy, vamos a decirlo, hay diferentes posturas con respecto a esto y no vamos a entrar en debate. Sin embargo, podemos entender que hay dos cosas importantes. Entrando al Evangelio o al conocimiento de Dios, nuestra vida no se va a volver color de rosas, ¿no? Porque hay también posturas que dicen, no, si tú sigues al Señor, entonces no vas a se te van a acabar los problemas, no sé si lo han escuchado, ¿no? Pero hay también el otro extremo que dice, si entras al Evangelio, todas las cosas, vas a sufrir, vas a sufrir persecución, vas a sufrir enfermedad como los profetas, como los apóstoles, vas a sufrir esto, ¿no? Entonces, es una línea muy delgada, un equilibrio que nosotros tal vez tenemos que mantener, ¿no? No todas las cosas son a consecuencia del pecado,
Y no siempre por estar en el camino del Señor, todas las cosas o sea, no vamos a tener problemas, ¿no? Sino que muchas veces vamos a tener que sufrir también, como sufrieron los profetas, a causa de la persecución, ¿no? En nuestros tiempos no hay persecución, pero tal vez de alguna u otra manera vamos a sufrir, pero no es a causa de siempre de nuestro pecado, ¿no? Em, Tal vez Pastor Marco Antonio quiere decir algo, tal vez lo puede decir a causa de la grabación también. Muy bien. Entonces, amados hermanos, esto nosotros tenemos que tal vez entender o ver, ¿no? Que el juicio de Dios es una cosa muy diferente tal vez a las pruebas que nosotros tengamos que atravesar, ¿no? En ese tiempo, el pueblo de Israel estaba sufriendo el juicio a consecuencia de sus pecados. Ahora, tal vez nosotros vamos a sufrir, no sé, algunas pruebas, dificultades, ¿no? Pero no siempre es a consecuencia de nuestros pecados, ¿no? Muchas veces también va a ser por imprudencia eh, personal, ¿no? Muchas enfermedades que tal vez por la mala alimentación, por el que no nos cuidamos, ¿no? Van a venir, evidentemente, y eso no quiere decir que estemos en pecado, ¿no? No sé si alguien más quiere decir algo o está respondida la pregunta, hermano Juan Carlos. Ahí quería llegar. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, gracias. Entonces, este seguimos en el capítulo 18. El capítulo 18 justamente revela el corazón de Dios, ¿no? Realmente en el versículo 23 de este capítulo 18, el versículo 23 revela justamente el mensaje que Dios quería dar. ¿Alguien lo puede leer, por favor? El versículo 23. Hermanos, ¿alguien por favor podría leer el versículo 23? 18, 23, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Palabra del Señor. Muchas gracias. Entonces, justamente este versículo es esencial, ¿no? Primordial, porque ahí revela el corazón de Dios. Dice, yo no quiero la muerte del impío. Dios no se deleita en el juicio, no se deleita en producir el mal, no, amados hermanos, sino realmente su deseo es la vida, es el arrepentimiento, es la redención. Entonces, concluye con un llamado urgente. Este capítulo concluye con un llamado urgente, ¿no? No quiero la muerte del impío, quiero que se arrepientan. Entonces, concluye con un llamado que dice, convertíos y viviréis, ¿no? Entonces, aquí se presenta esta conversión no como un evento superficial, sino como un giro radical del ser, que uno pueda tener ese cambio, ¿no? Esa transformación real y obviamente tiene salvación y vida eterna, como dice la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, el capítulo 19 podemos ver el lamento por los líderes, ¿no? Este capítulo 19 adopta la forma de una lamentación, es un canto fúnebre, un canto de tristeza, ¿no? Por los príncipes de Israel.
Y se utiliza dos imágenes principales, leones y una vid. Es recurrente en este libro, ¿no? Si ustedes se han dado cuenta, esta imagen de la vid. Los leones en este caso representan a los reyes de Judá. Bueno, ellos tal vez en vez de gobernar con justicia, aprendieron a devorar como los leones, ¿no? Y bueno, el liderazgo debía proteger, pero se volvió destructivo. Entonces, esto introduce un principio pastoral muy fuerte que nosotros ahora también podemos analizar, ¿no? Cuando el liderazgo se corrompe, el pueblo sufre, amados hermanos. En ese tiempo, el liderazgo estaba totalmente corrompido, habían llegado a un estado espiritual, ¿no? A una, tal vez a un estado, sí, espiritual muy deplorable, ¿no? Que realmente Dios no aceptaba. Entonces, el pueblo estaba sufriendo, todo el pueblo estaba sufriendo. Entonces, después de eso ya la imagen cambia y se ve a una vid que es arrancada, marchitada y bueno, finalmente destruida. Y bueno, esto simboliza la caída de la dinastía davídica, ¿no? En ese momento histórico. Em, bueno, Dios le había hecho una promesa al rey David, ¿no? Pero en ese momento histórico, realmente, a consecuencia, ¿no? De que el liderazgo estaba realmente corrompido y Dios quería tener un trato especial, ¿no? También con todos, todo el pueblo, no solamente el liderazgo, el pueblo, sino todos, ¿no? Entonces, el tono de este capítulo es profundamente doloroso. Si ustedes lo leen, el capítulo 19, lamento por los jefes de Israel, dice, es profundamente doloroso. No hay celebración, no hay victoria, solo es un lamento. Entonces, este capítulo nos invita a reflexionar, ¿no? sobre la 19, el libro de Sí, Pastor David, por si acaso su micrófono, gracias. O no sé si quiere decir algo. Muy bien. No, licenciado, pues lo estuve leyendo. Ah, ya, gracias. Entonces, este capítulo nos invita a reflexionar, ¿no? Sobre la responsabilidad del liderazgo espiritual. No se trata solamente de tener autoridad, amados hermanos, sino de ejercerla conforme al carácter de Dios. En el lugar que Dios nos ha puesto, realmente nosotros tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Realmente tenemos en nuestras manos vidas que tal vez eh, podemos llevarles al conocimiento de la palabra de Dios o tal vez podemos llevarles al engaño. Por eso es necesario que como líderes nosotros podamos también ejercer esa responsabilidad, ¿no? Ese cuidadoso estudio de la palabra de Dios para que, bueno, no seamos piedra de tropiezo, ¿no? Sino que podamos nosotros conducir a estas vidas hacia el camino correcto, ¿no? Importante, amados hermanos. El capítulo 20 aquí está el capítulo 20, recuenta la historia de la rebeldía de Israel desde Egipto hasta el presente, mostrando cómo, a pesar de la continua infidelidad, Dios no los destruyó por completo, sino que guardó un remanente, ¿no? Entonces, el capítulo 20 presenta una revisión histórica de todo el pueblo de Israel, desde Egipto hasta el exilio, como ya lo leíamos ahí, ¿no? Los ancianos vienen a consultar a Dios, pero Él responde recordándoles su historia.
él responde recordándole su pasado, todo lo que habían hecho, ¿no? Entonces, esto revela algo muy importante. Antes de buscar dirección, es necesario reconocer la condición espiritual. Y Dios recorre diferentes etapas: Egipto, el desierto, la tierra prometida, ¿no? Y en cada una de estas etapas, el patrón se repite. Dios muestra su gracia, el pueblo responde con rebelión y una vez más estaban en la misma situación. Pero hay una frase que se repite constantemente, dice, porque, dice, pero actué por amor de mi nombre, ¿no? En este capítulo 20, esta frase es repetitiva: actué por amor de mi nombre. Y esto revela justamente una de las verdades más profundas del capítulo, ¿no? Dios es fiel, no solamente por el hombre, sino por su propio carácter. Él es así, es su naturaleza. Entonces, a pesar de la desobediencia constante, Dios no destruyó completamente al pueblo, sino que Él se mantuvo en fidelidad y se mantuvo fiel a esa promesa de restauración, ¿no? No porque ellos lo merecían, sino por amor a su nombre. Su reputación, su pacto estaban en juego, ¿no? Porque yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Entonces, el capítulo también muestra que la obediencia externa sin transformación no es suficiente. La idolatría persistente revela justamente un corazón no rendido. Entonces, nuevamente aparece la esperanza. Dios promete reunir a su pueblo purificado y poder restaurarlo. Termina ese capítulo 20 nuevamente con esa promesa, ¿no? A pesar de que les recuerda su pasado, cómo ellos habían respondido y que estaban en esa misma situación. Pero bueno, Dios nuevamente renueva su pacto, ¿no? Su promesa de restauración. Y bueno, el capítulo, em, el capítulo 20, el capítulo 21, perdón, el capítulo 21, em, eh, presenta uno de los mensajes más intensos del juicio de Dios de todo el libro, ¿no? Porque la imagen central es la espada, una espada afilada, preparada, lista para poder ejecutar el juicio. Y bueno, esta espada justamente representa el instrumento de Dios, ¿no? En este caso, que era Babilonia, y que iba a traer destrucción sobre Jerusalén. Entonces, el mensaje de Dios es claro en este caso, que dice que el juicio no iba a ser evitado, ya no podía ser evitado. Mucho tiempo ya les había estado em, pidiendo, anunciando, ¿no? Pero realmente ya para este punto el juicio no iba a ser evitado. Entonces, incluso el profeta es llamado a gemir, a expresar con su propio cuerpo el peso del mensaje. Y esto nos muestra que el verdadero mensajero de Dios no es indiferente al juicio que anuncia, ¿no? No, tal vez muchas personas, te he dicho, bueno, pues ahora lo vas a pagar, sino que nosotros tenemos que ser sensibles ante el dolor de las personas también, ¿no? Ante ese juicio que tal vez em, nosotros conocemos, ¿no? Pero que en este caso podemos anunciar con misericordia. Entonces, el capítulo señala directamente al rey de Babilonia como un instrumento divino. Y bueno, esto reafirma una verdad muy importante, ¿no? Que también es compleja, pero es fundamental. Dios puede usar incluso naciones paganas para poder cumplir sus propósitos.
Entonces, el juicio no es el final nuevamente, ¿no? Hay declaraciones claves en este capítulo que, bueno, hasta que venga aquel cuyo es el derecho y no se lo entregaré. Entonces, esta es una clara proyección hacia el Mesías, ¿no? El rey legítimo. Y así, aún en medio del juicio, en medio de, del dolor, de este tiempo que estaban pasando, la esperanza mesiánica permanece, ¿no? Permanece, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Entonces, Dios no quiere la muerte del impío, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Era evidente que consultar animales para determinar el juicio, bueno, esto ya es en el capítulo 21, ¿no? Que lo vamos a, también lo vemos, que ellos empezaron a consultar animales muertos, en vez de consultar a Dios, de confiar en Dios, de permanecer en el camino del Señor, ellos empezaron a consultar animales para determinar el destino de sus acciones y eso obviamente para Dios estaba mal, ¿no? Y bueno, Israel adoptó estas prácticas en el nombre de Jehová. Imagínense todas estas cosas, a qué punto habían llegado ellos, ¿no? No solamente de adorar a ídolos o de adoptar prácticas tal vez religiosas de otras naciones, sino que ya estas prácticas abominables, ¿no? De consultar a animales. Es decir, que con sus acciones estaban demostrando de que esos animales eran más dignos de confianza que Dios, ¿no? Entonces, realmente la situación en la que ellos estaban estaba totalmente desvariado, ¿no? Y contradictorio a lo que Dios quería que su pueblo pueda actuar y bueno, em, pueda volver a los caminos del Señor. Entonces, bueno, realmente podemos ver que Dios gobierna la historia, ¿no? Como ya lo decíamos anteriormente, Dios gobierna la historia, pero el ser humano es responsable de sus propias decisiones. El pecado tiene consecuencias reales, amados hermanos. Y el juicio de Dios, bueno, el juicio es inevitable, ¿no? Cuando hay persistente rebelión, de todas maneras, esa esperanza nunca desaparece, ¿no? Si nosotros realmente permanecemos fieles al Señor, entonces el Señor en su misericordia renueva, ¿no? Sus misericordias son nuevas cada mañana, como dice. Entonces, la historia del pueblo de Dios no es la historia de su fidelidad, ¿no? Del pueblo, sino la historia de la fidelidad de Dios a pesar de su pueblo. Impactante, ¿no? Cómo nosotros podemos analizar todos estos capítulos. Muy bien. Tengo levantadas, una manito levantada, Pastor David. Sí, licenciada, tal vez un poco, tal vez retrasado es mi pregunta, pero estaba meditando respecto a Éxodo 25, de los que aborrecen a Dios, dicen claramente, va a pasar esa maldición, ¿no? Va a visitar la maldición a las generaciones siguientes. Y eso actualmente se apoya, ¿no? Bajo una doctrina del G12. Empiezan siendo cristianos, van haciendo regresiones a otras generaciones, ¿no? Hasta encontrar una raíz. Ahora, frente a eso, que es el Antiguo Testamento, y frente a lo que nos dice 2 Corintios 5:17, dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué sucede esto, licenciada? ¿No? Y están tomando tal vez algo del Antiguo Testamento, tal vez
¿Es correcto lo que están haciendo esta vez esta corriente del G12 frente a lo que dice la palabra, ¿no? Lo que dice Pablo en 2 Corintios? Eso, por favor, licenciada. Bueno, todas estas prácticas tienen estas regresiones, en realidad no son bíblicas, ¿no? No hay tal vez un fundamento bíblico para poder sustentar todo esto. Más estas prácticas son gnósticas, ¿no? Y bueno, estas regresiones, por ejemplo, que se hacen para poder ver y retroceder a los pecados pasados o pecados o las cosas antepasadas. Pero en realidad lo que la palabra de Dios dice, que Él borra nuestros pecados pasados, ¿no? Y que nos hace como usted lo decía, hay varios versículos de apoyo, ¿no? De que en el momento que nosotros vamos al Señor, todas esas maldiciones, esos pecados pasados, incluso brujería, hechicería, que tal vez hayan podido afectar, el Señor en ese momento, ¿no? Nosotros podemos, somos nueva criatura, ¿no? Entonces, realmente dice que el Señor borra nuestros pecados y todos esos pecados son sepultados en lo profundo del mar. Entonces, no hay un fundamento tal vez que pueda respaldar, ¿no? Estas regresiones. Ahora, tal vez hay alguno que practica esto o tiene esa visión, ¿no? Tal vez sería, no sé, que puedan fundamentar o podamos escuchar también, ¿no? Esto, pero a lo que yo he podido ver también algunas de estas prácticas vienen más, ¿no? De este tinte gnóstico, que bueno, también en el Nuevo Testamento, en la materia de reino, poder y gloria, lo vamos a ver, ¿no? Que estaban combatiendo los profetas en ese tiempo, como Pedro, Pablo y también Judas, ¿no? Que estaban con estas corrientes gnósticas. Entonces, un fundamento, estimado pastor, bíblico, tal vez no lo podemos encontrar, ¿no? Que hay en la palabra de Dios establecido, que podamos volver y recordar. Ahora, dice la palabra del Señor, confesaos vuestros pecados, ¿no? Y Él es fiel y justo para poder perdonarnos de todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros confesamos, no necesitamos hacer todas estas regresiones. El Señor ya nos ha perdonado, ¿no? Y bueno, como lo explicaba la pastora Victoria, son estas maldiciones hasta la tercera y cuarta generación, pero son de los que aborrecen a Dios, ¿no? Que trae el pecado de idolatría. Pero si yo decido arrepentirme y seguir a Dios, esas maldiciones no me van a alcanzar, ¿no? Excelente, gracias, licenciada. Gracias. Hermano Juan Carlos. Sí, licenciada, gracias. Para poder, digamos, un poquito repasar lo que hemos visto, e insiste en todos estos libros que estamos estudiando con ustedes, repasando, aprendiendo, que el Señor llama a su pueblo al arrepentimiento y les muestra sus pecados. Y el pueblo se empecina en mantenerse así rebelde. Y el Señor promete que los va a hacer un juicio, pero también dice que después va a traer un remanente. Ahora, cuando hablamos de remanente, permítame adelantarme al capítulo 36, versículo 16 en adelante, para poder expresar mi opinión. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como una inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos,
Estos son pueblos de Jehová, de la tierra de él han salido. No he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Entonces acá se nota que el Señor, como usted ha dicho, lo hace por él, porque su santo nombre ha sido profanado. Entonces está diciendo, cuando acabe los 70 años que ha prometido que van a estar en el exilio, van a volver y yo los voy a recoger de todas partes y voy a darles mi Espíritu Santo para que ustedes realmente puedan obedecer. Les voy a dar ese cambio de corazón duro, todo eso que han pagado, ya está pagado pues con el juicio, ¿no? Entonces ahora vamos a empezar otra vez a renovar nuestro pacto. Ese remanente no es que con sus pecados han vuelto, sino que ya pagaron el castigo de sus errores y ellos decidieron servir a Jehová. Así viejitos se habrán vuelto pues, del exilio, licenciada y compañeros, viejitos decidieron servir a Jehová, como un remanente llegaron otra vez a Jerusalén y a volver a querer hacer las cosas. Ese es el remanente. Es decir, el remanente es un pueblo que se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Jehová. Entonces, no es que Dios arbitrariamente dice, tú sí, tú no, tú sí, tú no, no es así. Y luego también dice que cuando ellos volvieron, les había dado su Espíritu Santo, les había dado el poder de obedecer todo eso. Pero ¿qué pasó? Que cuando vino Cristo, igualmente este pueblo pecador se había vuelto. Por eso es que en el año 70, que conocemos, el templo se destruyó totalmente también por sus abominaciones que hicieron. Entonces, la pregunta es esta, ¿no? Dios da oportunidades, pero ¿hasta cuándo? Porque yo escucho de iglesias y alguna vez me ha costado entender esto. Dicen, Israel es el pueblo de Dios y va a ser para siempre el pueblo de Dios. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un tiempo de gracia y si uno se arrepiente y busca al Señor, el Señor le perdona, lo restaura, lo transforma, entonces es hijo de Dios. Pero si se vuelve atrás, entonces perdió su llamado a la salvación. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su aporte, hermano Juan Carlos. Y bueno, con esto ya concluimos esta clase y mañana vamos a continuar con nuestro avance, pero hay algunas consideraciones también que quiero hacer. Si es que no hay tal vez alguna pregunta o aporte más con respecto al avance de esta noche. Muy bien. El libro de Daniel, amados hermanos, y bueno, también el libro de Ezequiel nos presenta diferentes, o bueno, podemos interpretar desde diferentes posturas. Ya les había dicho anteriormente que no, tal vez no vamos a entrar en un debate profundo con respecto a esto o no vamos a direccionar el avance para que no, tal vez no haya esta susceptibilidad, ¿no? De la dirección es academia y vamos a ver todas las posturas. Entonces, yo sé que ustedes tienen diferentes posturas con respecto a la escatología, ¿no? Y con respecto también a todos estos puntos de vista. No quiero yo darles tal vez temas o, por ejemplo, yo ponerles la postura para que puedan exponer, sino más quisiera que tal vez ustedes elijan su postura, bueno, la postura que tienen y la puedan respaldar bíblicamente, ¿ya? Entonces, al final, más que un debate, vamos a exponer las diferentes posturas que
bueno, a las que ustedes con las que ustedes se identifican doctrinalmente, puedan defender, ¿no? Bíblicamente puedan defender, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros vamos a poder tal vez estudiar el libro de Daniel, las 70 semanas de Daniel, ¿no? Desde ya un enfoque tal vez más general, pero que ustedes puedan también dar la postura que tienen, ¿no? Eso, lo más probable es que lo hagamos tal vez, bueno, la última semana, ¿no? Que ya prácticamente estamos en la tercera semana, pero yo creo que lo vamos a hacer, si es que no lo hacemos el último sábado, tal vez un poquito antes, ¿no? El día jueves, tal vez, pero que ya ustedes vayan buscando argumentos, se vayan preparando, dependiendo a la postura que ustedes tienen, ¿no? Pero para esto yo voy a necesitar que me puedan ir enviando internamente, por favor, para que yo vaya más o menos viendo y organizando los grupos y bueno, también ustedes después internamente puedan, conforme a su postura, puedan establecer su grupo de trabajo, ¿no? Para también un poquito ayudarse y enriquecer también la postura que tienen. Esto les va a ayudar porque en otros cursos, por ejemplo, les he preguntado, ¿cuál es su postura? ¿No? Y bueno, postura, no sé, no conozco, ¿no? Entonces, es necesario que ustedes se definan en una postura y la sepan argumentar. No, nuevamente lo repito, no para entrar tal vez en debate, sino que bíblicamente ustedes puedan respaldar, ¿no? La postura a la que tal vez eh, a través de su estudio ustedes han podido interpretar de esa manera la palabra de Dios y podamos nosotros también estudiar las 70 semanas de Daniel y ustedes ya con la postura que tienen puedan direccionar, ¿ya? Entonces, internamente, por favor, me van poniendo, me van escribiendo, por ejemplo, su nombre, porque a veces no tengo registrado el número de todos, entonces a veces solo me escriben una palabra y bueno, yo no recuerdo, ¿no? Entonces, por favor, su nombre y a la postura que van a defender con respecto a la escatología, las 70 semanas, ¿no? Hay la postura, por ejemplo, historicista, preterista, dispensacionalista, ¿no? Entonces, que ustedes puedan más o menos definir su postura. Si ya la tienen segura, perfecto, les va a ser más fácil. Si alguno de ustedes tal vez prefiere quedar al margen o bueno, todavía no sabe, entonces también háganmelo saber para que podamos ver, ¿no? Muy bien, con eso